Esto Sí, me sí, quedó sí, sí, pelo. sí, de colaboración creativa. El día de hoy nos encontramos con Carlos Figueroa Portilla. Él es docente de profesión, de pregrado en la Universidad San Marcos, en la UTP. Es licenciado en educación secundaria, ha llevado un diplomado en recursos didácticos de la informática educativa. A su vez también es magíster en innovación e integración educativa de las TICs de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con un poco de frío por la mañana, pero todo bien. Sí, nos imaginamos con ese cambio de clima. Mm. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en tus años de docencia, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar con este entorno acerca de cómo manejas a tus grupos? Bien, bueno, de manera general podría decir que es todo un proceso de prueba y error. La verdad, siempre es prueba y error. En la universidad, si bien por así decirlo, un entrenamiento que se recibe sobre la marcha y sobre la misma práctica educativa, es que se va viendo qué funciona y qué no, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las condiciones que se presentan en el espacio de trabajo y con los mismos alumnos, ¿no? Y sí, poco a poco he ido integrando las TIC en el aspecto educativo, en las clases sobre todo porque si bien por ejemplo, eh, muchas ganas de usar las TIC y mucha popularidad de las mismas, a veces se considera que mientras más herramientas TIC utilizo, soy mejor profesor, o mientras cargo a mis alumnos de varias herramientas TIC, también soy mejor profesor, cuando no es así. La herramienta TIC debe depender de lo que quiere el docente, no al revés, ¿no? Así para cualquier trabajo. Entonces, primero lo que debería uno tener claro es bien los objetivos, en este caso. ¿Qué objetivos voy a pensar para mi clase o para el curso? Y a partir de eso ir eligiendo las herramientas correspondientes, ¿no? ¿No? Y una consulta, profe, de acuerdo ahorita en la Dime. situación en la que nos encontramos, ahorita ya con esto de estar en casa, con la pandemia, ¿qué Claro. metodología usted ha aplicado para con los estudiantes que puedan trabajar en equipo, ¿no? Ya de acuerdo también con su experiencia en el transcurso de estos años. A ver, he ido probando diferentes propuestas, desde las más básicas, que son las de trabajos por ejemplo, en Zoom se pueden hacer los trabajos de pequeños grupos, pero no resulta, ¿no? Ya que es lo clásico, entonces lo que he probado es intentar mezclar gamificación, estrategias de gamificación con la misma plataforma. Me explico. Por ejemplo, un espacio en ClassDojo. ClassDojo es una plataforma para poder trabajar un poco de gamificación, específicamente para puntuar y dejar algunas actividades. Entonces, los separo en grupos, ya están, o dejo que ellos escojan su grupo y luego yo los agrupo por la plataforma y luego voy dejando ciertos retos que, bueno, tienen ese nombre, pero en el fondo son actividades que se hacen de forma grupal, y ciertos retos que tienen que ir pasando para poder llegar a cierto puntaje también al final del día o al final de la clase propuesta. Entonces, de esta manera, no solamente incentivo el hecho de que vamos a hacer actividades o que los estudiantes hagan más actividades, sino también que el equipo se esfuerce porque todo el equipo salga junto adelante, ¿no? Y no solamente un alumno o no solamente el primer equipo. Bueno, es un tema bastante amplio el tema de la gamificación, pero he aplicado eso. Creo que es lo más práctico para estas situaciones. Y en ese sentido, ¿qué opinas del aprendizaje colaborativo de tus alumnos en este tipo de estrategia que utilizas? A ver, del feedback que he recibido por parte de ellos, yo creo que resulta bastante productivo, ya que he intentado, lo primero que he hecho es primero hay algo importante, para poder trabajar un mejor, por así decirlo, quizás un mejor resultado en tu proceso de aprendizaje colaborativo, de trabajo colaborativo como tal, pues si uno sabe más o menos el perfil profesional quizás de los estudiantes, de todos, podríamos mezclar grupos donde al menos haya un docente, por ejemplo, a fin de que este docente de educación básica, por ejemplo, pueda ayudar a los demás en tener un poco más de información respecto del tema. Entonces, eso luego también, eh,
es necesario, bueno, nuevamente, es una visión particular, saber quizás los estilos de aprendizaje también. Entonces, a partir de eso puedo mezclar o hacer grupos que tengan mayor compatibilidad o que puedan tener, por ejemplo, grupos donde hayan ciertos talentos en algunas áreas y quizás carencias en otras para que eso se pueda compensar y así esté un poco más balanceado, ¿no? Pero en cuanto al feedback por parte de los estudiantes es bastante positivo, porque más allá del hecho de hacer grupos, que eso uno puede decir tranquilamente, bueno, formamos un grupo y listo, es el hecho de, da la sensación de generarse un equipo, porque todos están en pro, como decía, de un fin en particular. Entonces, esta sensación de equipo y de pertenencia a ese equipo, incluso tienen nombre y todo, le hace que se desempeñen mejor, el desempeño sea mucho más eficiente. Ahí que el papel de la motivación creo que es bastante Claro, importante, claro. ¿no? En este caso, por ejemplo, la motivación mía no es busco en la medida de lo posible, al menos en lo que he propuesto para las clases online, es que sea una motivación más orgánica. Les gusta socializar con sus compañeros, más que los puntos, o los puntos otorgados justamente por el tema de gamificación, son los secundarios. Les gusta celebrar, pero se percibe pues que, como a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero se percibe más el gusto por compartir, estar ahí dentro del grupo, y lo he comprobado entrando a las salas privadas o a las salas reducidas por Zoom y resulta bastante exitoso, ¿no? Nuevamente, en este caso y en esta situación. Una consulta, profesor. Sí. Antes de ingresar a la siguiente pregunta, ¿qué edades son las que ustedes tentativamente promedio sus estudiantes? ¿Qué edades tentativamente es? A ver, si es en pregrado, ¿cómo podemos hacer? Será un aproximado entre 17 y 20 años en pregrado, ¿no? Aproximadamente, póngale 21. Y en posgrado he visto desde 20 y tantos hasta, he tenido, no sé, pues 65 más. ¿Y los resultados son los mismos para ambas edades? Por supuesto que no, porque va a depender también, como les decía, de las características de los alumnos, ni siquiera de las edades ni por el mismo salón, ¿no? O sea, pueden ser edades incluso similares y los resultados van a ser distintos, porque hay otros factores, como les decía, el estilo de aprendizaje, por ejemplo, y el estilo también, en el caso mío de la estrategia que yo planteo, es el tipo de jugador que hay, ¿no? En este caso, por el tema de gamificación, ¿no? Entonces, eso va a variar los resultados. Pero creo que al menos si es que se busca hacer, por ejemplo, un grupo que no sea tan amplio como que de 10 personas, que es muy complicado, un grupo de 5, los resultados por lo general son positivos, ¿no? Y ahora sí entrando a la pregunta, una consulta. Entre sus diferentes metodologías que usted ha aplicado, definitivamente ya tiene algunas con las que se sienta a gusto, pero ¿hay alguna diferencia entre un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje cooperativo? Claro. La diferencia principal es que cuando yo coopero con alguien, cuando yo colaboro con alguien, voy en pro de que hay alguien que, por ejemplo, dirija el entorno. O sea, que tenga, por ejemplo, un líder de grupo, que haya alguien que designe de alguna forma o que se establezcan ciertos criterios para decir, por ejemplo, tú eres el encargado de ser el coordinador de grupo, tú eres el encargado de de darle una última revisada al trabajo, por ejemplo, una última revisión al trabajo. Entonces, en ese caso, la diferencia es que en el colaborativo tiene esas características, pues, ¿no? Que hay una delimitada estructura de trabajo, a diferencia del cooperativo, que es que, digamos que un poco más horizontal, ¿no? Todos hacen por igual. Ese es un punto que podríamos encontrar entre diferencias de los dos tipos, o los dos estilos. Yo en lo particular mezclo los dos dependiendo de lo que se quiere. Si es una actividad bastante corta,
prefiero que no haya diferencias entre estudiantes. Si es una actividad un poco más larga, prefiero que sí, para que haya un poco más de orden. Ujú. Profesor, Y dime, ¿y qué ventajas encuentras en el desarrollo del aprendizaje colaborativo? ¿Cómo? ¿Qué ventajas encuentras en el desarrollo del aprendizaje colaborativo, ¿no? Versus el cooperativo, o desventajas de repente? A ver, cuando el estudiante, por ejemplo, primero hay que entender lo siguiente, que el aprendizaje colaborativo, o digamos los resultados del mismo, no son una metodología como tal, sino es como una técnica, una estrategia que se utiliza. Ujú. En cambio, cuando uno trabaja en el aspecto de cooperación, sí bueno, se le denomina así una metodología como tal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Difícil poder decir si hay una ventajas y desventajas porque va a depender mucho de lo que quiere el docente dentro del momento, de la situación, ¿no? Por ejemplo, El objetivo. en un aprendizaje más, por ejemplo, cooperativo, va a haber siempre una dependencia, tanto el colaborativo como el cooperativo, va a haber una dependencia entre los estudiantes. O sea, solos se les haría un poco más complicado desarrollarlo, ¿no? Quizás la desventaja que podríamos encontrar en ambos, no en uno solo, sino en ambos, que tienen ciertas características particulares, es que los alumnos que son más tendientes a no hacer las actividades, sí se vuelven extremadamente dependientes del grupo, ¿no? Okay. Entonces, por eso también habría que tomar con pinzas la elección de equipos, ¿no? Quizás una elección muy al azar no termina siendo adecuada, ¿no? Luego de ello, otro punto quizás negativo, nuevamente negativo muy entre comillas, se podría decir que es el constante enfrentamiento, podría decir, esa competencia que existe entre grupos, natural, podría ser esa también. Después, ¿qué otro punto más? Creo que no veo ninguna parte, digamos, negativa así, hasta el punto. Más ventajas, ves, en todo caso, en Sí, ambos. claro, sí, en ambos casos, sí. Como decía, en el cooperativo, pues las situaciones son más organizadas, más estructuradas, el colaborativo tiene más libre, ¿sí? Pero las participaciones son iguales, ¿sí? Bastante similares, el uso de TIC también. Lo único, como decía, complicado es el tema de la dependencia grupal, o sea, la dependencia del alumno por el grupo, por el equipo, y el tema de la competición en extremo, ¿no? La competencia en extremo. Y una consulta, profe. ¿Cuál sería el Sí. rol del profesor y del estudiante en el trabajo colaborativo? A ver, respecto al rol el colaborativo, me dice. Perfecto. Respecto del aprendizaje colaborativo, como el alumno es más libre en este punto, en este tipo de estrategia, de aprendizaje colaborativo, el alumno tiene más libertad, el rol del docente es más de supervisor, es más de observar, verificar si las decisiones libres, un poco más libres que están teniendo los alumnos, son eficientes o no, o llegan al punto que quiere que llegue el profesor, o mejor dicho, si cumplen los objetivos o no. En el aprendizaje cooperativo, el docente, como es justamente es un estilo o una metodología un poco más estructurada, es el docente el que va designando qué es lo que se va a hacer y qué pasos a seguir. En cambio, en el otro es un poco la actividad quizás del alumno es más resaltante que la del docente, ¿no? Porque es el alumno que va a decidir como tal. Uh-huh. Y bueno, ahora con esta pandemia que estamos viviendo hace un par de meses, en ese sentido, muchos de los profesores están teniendo dificultades para poder implementar estrategias que ayuden a sus alumnos a realizar un trabajo colaborativo. Uh-huh. No sé,
¿qué es lo que tú nos podrías, en todo caso, recomendar en este nuevo entorno digital para que los profesores puedan implementar? A ver, podríamos, primero lo importante es ver qué objetivos tiene el profesor con el tema. Supongamos que uno de los objetivos que tenga, vamos a llamarle logro, aprendizaje, ¿no? Lo que desea lograr, ¿sí? Le llamo objetivos en general, porque en el fondo son objetivos siempre. Según estos objetivos, por ejemplo, si quieres que trabajen en equipo, haciendo una lluvia de ideas respecto de un tema nuevo que les voy a plantear, podría generar esta actividad grupal, colaborativa, haciendo uso de Stormboard, por ejemplo. Stormboard, ¿no? Y se va generando ahí un concepto, ¿no? Por ejemplo, se podría trabajar ahí. Si es que se hace complicado, ¿no? Por ejemplo, no siempre se puede trabajar en pequeños grupos, como se trabaja en Zoom. A veces se está utilizando Meet, por ejemplo. En ese caso, sugiero que se utilice el Stormboard para poder generar esta sensación de estoy trabajando en un mismo lugar con mis compañeros. No, además, es bastante interesante la plataforma porque se pueden ver los nombres de las personas moviendo incluso su mouse. Es así de cercano. Entonces, sumado, lo escucho por la plataforma de videoconferencia, pues es un plus, le da más sensación de presencialidad, que es lo que más se pierde en lo virtual, ¿no? Eso es un punto, digamos que para un principio. Luego, sugiero trabajar lo de la gamificación. Las estrategias gamificadas resultan bastante. El generar y generar equipos, darle nombre a los equipos desde la primera semana, quizás, e ir trabajando retos, llámale tareas si quieres. Prefiero llamarle retos justamente por las características de la estrategia gamificada. Y agrégale puntos, colócale puntos a esto. Hay preguntas que se pueden ir dando cada cierto tiempo también a los mismos grupos a fin de que sus respuestas sean premiadas también por algún elemento. Entonces, nuevamente, si ustedes quieren trabajar esta sensación de unidad a través del aprendizaje colaborativo, pues pueden utilizar gamificación, les va a funcionar bastante. La misma plataforma de ClassDojo tiene un premio por trabajo en equipo. Tiene una forma de premiar automático de trabajo en equipo. Si bien uno puede premiar lo que desee, puede colocar el nombre, por defecto viene un premio de trabajo en equipo. O sea, también se puede valorar eso para reforzar esta actividad de trabajo colaborativo. Se podía premiar, por ejemplo, ir pasando por cada una de las microsalas o pequeñas salas de Zoom, o pasando por cada uno de los Stormboard que les dije hace un instante, e ir viendo cómo es que elaboran entre ellos, ir escuchando qué cosa es lo que hablan, cómo discuten los conceptos, e ir premiando por eso. Entonces, eso también podría servir como reforzador, ¿no? Una consulta, Carlos. Tú que tienes un poquito, digamos, tienes experiencia en cuanto a las TICs. Has mencionado el Stormboard, has mencionado el Meet, has mencionado también las ClassDojo, si no me equivoco también el Zoom, que es lo que se está utilizando bastante. ¿Qué otras herramientas digitales conoces o has experimentado como un soporte para este aprendizaje colaborativo? ¿Qué otras herramientas conocemos? A ver, si es que queremos generar una colaboración, pero por parte de todo el aula, podríamos utilizar quizás Mentimeter. Seguramente, no sé si han trabajado con algún docente. Entonces, Mentimeter también. Claro, perfecto. claro, sí. Exacto, genera una nube de palabras. Entonces también podríamos trabajar eso para generar, ya en este caso ya es más a nivel salón, pero para generar ese ambiente de cercanía y de todos aportamos a algo y que da la sensación de verdad que todos aportan algo. Claro, va creciendo. Claro, el hecho de hacer una nube de palabras, pues, es espectacular porque el alumno inconscientemente ve su palabra ahí y dice, mira, me han considerado. Tiene esa sensación. Sí. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero genera un vínculo claro, también, pero ¿no? exacto, ese es el fin.
Al final lo que genera es, mueve emociones, el ver tu palabra ahí. Aún así sea una palabra que has repetido y que varios han repetido y que sería excelente que se repita, porque de ahí el docente coge el término más utilizado para poder ser el elemento que guíe el inicio de tu clase, pero aún así se vea varias palabras que se repiten, como decía, pues hay una sensación de pertenencia, debería ayudar. ¿Qué otros elementos? A ver, por ahí. Yo diría que también, si es que vamos a ampliar un poco el tema al aspecto de plataformas, pues el uso del Google Classroom y las herramientas de G Suite como tal, o sea, de la suite de Google, también resultan bastante productivas. No solamente por el hecho de que todo está conectado, o sea, uno usa Google Drive y puede generar un archivo de Docs en donde varias personas trabajen en el material, ¿no? Esto ya lo sabemos. Igual en presentations de Google Drive también. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, el Google Classroom, a diferencia de otras plataformas, es que ya está todo hecho, es gratis, y aparte es gratis. Entonces, como ya está todo hecho y además es gratis, lo único que tiene que hacer el docente es organizarlo, organizar la plataforma, en este caso implementar su curso, y allí puede ir generando o puede ir subiendo estas actividades de trabajo colaborativo, ¿no? Quizás, digo, a manera de integrar todos los elementos, ¿no? Para que no estén sueltos y por ahí algún profe no tenga, digamos, el recurso para poder instalarse un Moodle en la computadora, ¿no? O para pagar un Blackboard, ¿no? Es carísimo. Claro, buenísimo, buenísimo. Dime, y al momento que tú, de repente colaborativa o cooperativa, para definir eso en relación a los estudiantes o a los perfiles, como mencionabas en un principio, de repente, ¿para qué perfil utilizas cooperativo y para qué perfil utilizas colaborativo, ¿no? ¿O cómo definirías el usar este tipo de estrategia o colaborativa o cooperativa en base a los perfiles de los estudiantes? A ver, como decía, si yo noto que, primero, intento en las primeras clases organizarlo yo. Según lo que yo he organizado, estoy tomando un examen, pero sí observo qué es lo que está pasando, y según la dinámica de los grupos, en este caso, pues, caballero tendría que decirle a todos que hagan o cooperativo o colaborativo, pero según la dinámica, decido si sigo con el estilo cooperativo, o sea, sigo con la propuesta colaborativa o cooperativa. Me explico. O sea, por ejemplo, si veo en un principio que, inicio mis clases, los organizo por equipos, le designo actividades, ¿no? Un poco más estructuradas, y le digo, escojan un jefe de grupo, coordinador, lo hago con el fin de testear cómo funciona el grupo en conjunto, cómo trabajan. Si veo que pueden trabajar tranquilamente, sin estar, sin que haya, por ejemplo, alguien que esté organizando necesariamente todo, pues eso lo convierte. Entonces, pero siempre hago la prueba. Siempre empiezo dando ciertos parámetros y luego lo cambio. Luego voy, como dicen, suavizando un poco las reglas a fin de que poco a poco se muevan por sí mismos, ¿no? Por la idea es eso, la independencia. Y entonces un poquito lo que nos comentas, Carlos, ¿te inclinas por alguna de ambas metodologías? ¿O es lo que logro entender es dependerá mucho del grupo en la medida como van respondiendo, ¿cierto? ¿O hay alguna con la que tú te inclinas y con la que gratamente sueles trabajar? Y le sumo a ello, ¿cómo evalúas ese trabajo colaborativo? A ver, hay algo importante, que es que, por ejemplo, si es que como les decía, dependiendo de la situación, si es necesariamente una primera clase, pues yo prefiero usar el cooperativo, una primera clase, como decía, para observar, a fin de observar. ¿Cómo evalúo esto? Primero, a través de los resultados que espero en el momento de que presenten sus trabajos o sus actividades, ¿no? Y a través de la observación también. Entonces, veo si
corresponde o no corresponde lo que yo he observado al preguntar o al ir viendo grupo por grupo. Si más o menos, si veo, por ejemplo, que se puede notar de forma evidente que un grupo no está trabajando o que cada quien está por su lado, entonces, si eso lo comparo con los resultados, cómo han producido el material o el producto que tienen, pues hay algo que no concuerda. Entonces, si es que veo que necesita el salón en claras, pues entonces continúo con el cooperativo, como decía. Entonces siempre cada clase o cada producto que se entrega es comparado con lo que uno observa, en la dinámica de grupo. Eso me va a llevar a tomar la decisión de continuar con la misma estrategia o cambiarla. Buenísimo, Carlos. Sí. Dime, ¿y qué nos podrías recomendar a tantos profesores que tienen tanto miedo a las herramientas digitales? Tú que eres un experto en esto, y sobre todo ahora que de momento han tenido que de repente dar un salto, ¿no? Muy, muy alto de lo que no usaban nada a tener que usarlas. Ujú. ¿Qué les puedes recomendar a estos profesores para que su proceso de aprendizaje de repente sea más significativo? A ver, más que recomendar, bueno, es algo que ha pasado a todos, el tema de la pandemia, pues los ha cogido de alguna forma de manera de sorpresa, ¿no? Sorpresivamente. Em, Eso es porque también dentro del mismo país, en la sociedad en general, no hay una cultura de alfabetización digital. Entonces, yo sugiero a quienes son docentes que es momento, si ahora no aprovechamos el momento para poder busquen webinars, o sea, seminarios web en donde expliquen cómo aplicar herramientas. Hay tutoriales en internet también de aplicaciones y sugerencias. Sugiero que ingresen también o busquen el Observatorio del Tecnológico de Monterrey. El Observatorio Educativo del Tecnológico de Monterrey tiene una sección en donde se sugieren aplicaciones y uso de las aplicaciones TIC para la situación de pandemia, específicamente para la situación de pandemia. El Tecnológico de Monterrey es muy avanzado en el tema. Y exploren. Yo noto mucho en estos tiempos, en estos meses también he capacitado a docentes en TIC y noto mucho miedo al explorar de por sí la misma herramienta. O sea, no solo aplicarlo, sino que desde la base, o sea, desde entrar y ver cómo funciona. Yo entiendo, ¿no? Uno, por ejemplo, puede temer que su computadora se malogre, es lo único que tiene, es verdad, es completamente razonable. Pero es una de dos. ¿Es eso o nos quedamos atrás? Entonces, exploración. La exploración. Mucho de lo que, incluso las herramientas TIC, pues las he aprendido sobre la marcha. Y es normal. Entonces, si no explora, no llegamos a nada. Entonces, base de la investigación y la exploración. Entonces, explorar, nada más explorar. Busquen a Pere Marqués también. Pere Marqués es un especialista español en todo lo relacionado a TIC. También sugiero que busquen en ello. Siguen, como le dije, al observatorio, que me parece también bastante interesante en cuanto a propuestas. Si no me equivoco, también la Cayetano ha sacado una lista de aplicaciones TIC que sugiere para la época de pandemia. Bien, también observen eso y verifiquen. Cayetano también tiene buenas propuestas en cuanto a educación. Pues eso, investigación, exploración, es eso, lo básico. Lo que hay que hacer. Si tienen alguna duda, por ejemplo, sobre todo, no sé, pues encuentran yo entiendo, alguien le puede decir Mentimeter, ¿no? Yo les digo ahorita Mentimeter, o usen ClassDojo, y yo puedo estar hablando, pero para quien recepciona a veces puede ser chino lo que estoy diciendo, no entiende nada. Recomiendo, busquen en Google Académico, ingresen y escriban ClassDojo en Google Académico, y busquen algún paper o artículo de investigación relacionado al uso. Pues va a salir inmediatamente, no tienen que hacer más, solamente escriban ClassDojo en Google Académico y va a salir algún paper antiguo, más reciente, relacionado a la aplicación. Léanlo y se van a dar una idea de cómo se puede ejecutar, de verdad. Créanme que es muy útil. Las propuestas que yo les digo, las estrategias que yo les he comentado, incluso gamificación, no hacen del aire. Obviamente parten desde una lectura, desde un poco de investigación,
ensayo-error, no siempre tiene que salir bien, no esperes a que sea la perfecta la aplicación si sale en la primera ejecución de tus actividades TIC, si sale todo excelente, perfecto. Pero no suele pasar eso. Así que normal, es perfecto. Disfruta de No eso. tener miedo a equivocarse, ¿no? Sí, claro, no pasa nada, de verdad, no va a pasar No nada. pasa nada. Sí, lo peor que se puede hacer es no hacerlo y en todo caso no prepararse, ¿no? Por eso vemos situaciones como la de los alumnos que pintan las presentaciones de los docentes en Zoom y todo eso, De los docentes. claro, con lo fácil que sería desactivar las opciones, pero el docente no ha explorado. Entonces, si no ha Claro. explorado, entonces no espere que el alumno que evidentemente tiene más pericia en el uso de estas herramientas, pues lo sobrepase. Va a pasar siempre eso, si es que no hay investigación Es previa. verdad. Sí. No, es muy cierto, es muy cierto. Toda la Bueno, razón. muy Eh, cierto. Carlos, Dígame, Armando, sí. ¿qué tal? Bueno, un poco Sí. también sumándome a la consulta de Mirna, por lo que nos has comentado, nos has compartido, y te agradecemos, por supuesto. Bueno, el trabajo el colaborativo no evidencia de que demanda mucho más trabajo, por decirlo de una manera, por parte tanto del docente como de los alumnos, ¿no? Pero se entiende también que los resultados pueden ser también muy satisfactorios, ¿no? Sin embargo, en este contexto de pandemia, y otra vez resalto entre comillas, más trabajo que demanda implementar esta estrategia colaborativa, desde su planificación hasta su ejecución, ¿no? No sé si nos podrías brindar una reflexión, porque en este canal, digamos, están profesores o docentes y también alumnos. Y nos gustaría un poco que esta reflexión que nos puedas brindar los motive a ambos, tanto a los docentes, colegas, que no desfallezcan en el uso de este método, de esta estrategia, y de los alumnos también, que un poco nos creamos la simulación de estos equipos, participar de la competencia y vivir la herramienta, ¿no? No sé si nos puedas brindar una reflexión al respecto. Sí, a ver, en el aprendizaje colaborativo, si bien la sensación, digamos, online es de trabajo, de mayor trabajo, a la larga no es tanto así. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas que pueden suplir esta actividad, como decía, el hecho de usar, no sé, pues Padlet, ¿no? Que quizás creo que no sé si lo trabajamos con ustedes, pero el hecho de usar Padlet o Stormboard o un espacio en donde puedan trabajar varios estudiantes, pues ya está hecho de alguna forma esas actividades. Lo complicado quizás sería escogerlas según el objetivo. Entonces, eso es lo que se complica. También complicado entre comillas, porque si ya tengo mi logro de aprendizaje ya bien pensado o mi objetivo, dependiendo de cómo lo llamen en la institución, si tengo claro el objetivo que quiero que llegue mi alumno, pues lo demás va a irse generando de manera automática. Me explico. Como decía, si yo quiero que conceptualicen, pues puedo en la vida real, digamos, más en el físico, en el espacio físico, lo que hacía era que discutan en grupo, ¿no? Una opción. Discutan en grupo y que generen algún esquema, ¿no? Como posibilidad. En la parte virtual lo que hago es que intento trasladar la misma actividad, ¿no? Adaptándola a la situación. En este caso, genero un Stormboard. Entonces, creo que lo más complicado podría ser para los profesores el intentar buscar que la acerquen en la medida de lo posible, ¿no? Ese es un punto. En el punto del trabajo o del aprendizaje colaborativo, ¿no? Luego de ello, es importante también darnos cuenta que el estudiante, justamente al trabajar colaborativamente, todos los estudiantes del equipo o del salón en particular, desarrollan primero digamos que de alguna manera una especie como que asumen responsabilidades de manera automática,
sin que uno les diga. Como le decía, en el aprendizaje cooperativo las cosas eran un poco más rectas. El docente era el que indicaba todo y dejaba todo planteado y cómo se tenían que hacer las cosas. En cambio, aquí es más a decisión del alumno. Hay cierta. Luego de ello, ¿qué podríamos, qué otro aspecto positivo podríamos sacar de esta propuesta? Que por ejemplo, por parte del docente, el docente no tiene que preparar necesariamente o plantear necesariamente las reglas de juego, ¿no? Sino que el mismo alumno también, dependiendo del objetivo que le ha planteado el docente, se adapta a ellas. Entonces, puede resultar un poco complicado en la versión digital, solamente en el aspecto del intercambio o la búsqueda de apps o TIC, o herramientas TIC que suplan la actividad que hacíamos presencialmente. Pero por lo otro, me parece que si bien la presencialidad afecta bastante, mucho diría yo, a estos trabajos grupales afecta bastante el hecho de que el docente pueda monitorearlos y el observar el video también, el ver a través de observarnos a través del video también genera un poco más de cercanías y ese es otro punto dificultoso del trabajo en grupo, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Carlos, el tiempo que has tenido para con Bueno, nosotros, sobre todo, aclararnos un poquito más el tema sobre el aprendizaje colaborativo, sus diferencias, ¿no? Y sus aplicaciones hoy en día, pues el entorno digital, ¿no? Que como tú bien dices, es un poquito de temor, pero no se pierde nada, ¿no? Intentando y explorando más allá, de repente ganamos mucha información y pues más experiencia en el tema. No sé si alguno desea Muchas comentar o gracias. adicionar. Muchas gracias, profesor, por la entrevista y muchas gracias por las sugerencias a las preguntas que le hemos planteado. Y bueno, de mi parte espero volverlo a ver, porque yo no llevé su curso, pero me interesa montones, todavía no lo he llevado. Y realmente es un avance muy positivo. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Carlos. Sí. Bueno. No, yo te quería dar las gracias y te quería también decirte que por ahí definitivamente nos vas a ver en alguno de los cursos de TICS también ahí para hacerte preguntas. Sí, claro, normal. Si tenemos algunas dudas. No hay problema, no hay problema. Y de verdad que te damos las gracias porque yo creo que lo principal es eso, no hay muchas personas que tienen miedo, no miedo a explorar, y has hecho una salir de la caja, explorar, conocer, sin el miedo a equivocarse, ¿no? Creo que eso es algo muy relevante en lo que has dicho. Sí, por supuesto que sí. Gracias a ustedes también por la invitación. Ha sido un gusto conversar acerca de como yo le señalé, no es que pues mi maestría sea o mi especialidad específicamente sea el aprendizaje colaborativo, pero dentro de la experiencia pues hemos intentado compartir un poquito, ¿no? Un poquito de lo que se puede hacer. Sí, estamos muy agradecidos. De verdad que sí, Carlos. Más bien, de repente, como de repente nosotros estamos también muy motivados por lo que nos has compartido. Otras personas, tanto docentes como alumnos, que también se hayan sentido muy motivados por el trabajo que desempeñas. De repente tienes algún canal o alguna forma de contactar tu trabajo. De repente has hecho alguna página de repente que nos puedas compartir finalmente, ¿no? A ver, yo sí, claro, hermano. A ver, yo no sé tener un sitio. Yo recuerdo que siempre cuando estudiaba en la maestría me decían, pero todos deben tener su blog. Bueno, vemos ahora que los blogs ya no son utilizados, así que le gané a la mayoría, digamos, le gané a las masas. No tengo un sitio en particular, pero constantemente cambia de gustos en cuanto a las actividades que hago. Intento modificar siempre porque yo me aburro muy rápido de repetir incluso los temas a veces. Sí tengo un canal de YouTube, pero que, como digo, no es un canal así específicamente dedicado al tema educativo y TIC.
tengo un canal de YouTube en donde eventualmente voy subiendo algunos tutoriales que creo que a mí me agradaría que existan. Por ejemplo, subí hace poco justamente un tutorial de Zoom con algunos tips específicamente para docentes. Mis tutoriales duran bastante, duran más o menos unos 40 minutos, pero ¿por qué? Porque los oriento a las personas que no dominan en absoluto. A lo Damia, sí. Sí, o sea, desde cero, sí. Entonces, tengo también algunos, como les digo, subo muy esporádicamente algunos tutoriales relacionados a Google Drive. Hay herramientas que como les digo, que yo veo que no se enseñan como deberían y que me gustaría que a mí me lo enseñen desde cero, ¿no? Si no supiese nada.